Muy bien, chicos, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Me escuchan? A ver ahí, Nicolás, Eduardo, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Buena, profe, sí le escuchamos. Ya, muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, estamos aquí conectándonos ya para de, eh, nuestra clase de química que nos toca hoy día, ¿ya? Entonces vamos a estar iniciando con el tema que hoy día nos toca. Entonces vamos a ver algunos conceptos. Vamos a ver algunos conceptos en los que vamos a estar entrando a este nuevo tema. Digamos que es una continuación del tema anterior, donde vamos a examinar ya de manera un poquito más específica ciertos compuestos para desarrollar lo que es la nomenclatura. ¿Ya? Entonces vamos a estar atentos a la clase de hoy. Si tienen preguntas, por favor háganlas, ¿ya? Pero vamos a tratar de que sea sencilla también la presentación para que no se les complique en la comprensión, ¿no? Este tema lo vamos a volver a ver luego en el repaso, así que no se preocupen, ¿ya? Muy bien, vamos a iniciar entonces, vamos a iniciar viendo acerca de la nomenclatura de los óxidos. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que eran las funciones químicas, que las mencionamos la clase pasada en nomenclatura, pero la clase pasada nos centramos más que nada en especificar un poco los requisitos que necesitamos para poder desarrollar la nomenclatura, ¿no? Dentro de estos requisitos estaban, por ejemplo, el entender qué son los estados de oxidación, ¿no? O los números de oxidación. Eso fue lo que vimos principalmente en la clase pasada. Ahora vamos a ver un paso más ya, introduciéndonos a un tipo especial de componentes, que son los óxidos, ¿no? Por eso el tema de hoy es nomenclatura inorgánica 2, óxidos específicamente, ¿ya? Entonces vamos a empezar con el tema y vamos a recordar, como les mencionaba, cuáles eran las funciones químicas que habíamos examinado en conjunto, ¿ya? Bueno, mencionamos la clase pasada que dentro de las funciones químicas, que son precisamente compuestos que tienen o presentan propiedades semejantes, ¿ya? Vemos estas de aquí que son las principales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los óxidos, que vamos a ver hoy, que son formados por la unión de un oxígeno más un metal o un no metal. Pueden ser cualquiera de estos, ¿ya? Entonces tenemos óxidos básicos, que son los más utilizados, los más comunes, con los que vamos a ver en el siguiente tema los hidróxidos, ¿no? Estos óxidos se utilizan para formar los hidróxidos, pero también existen los óxidos ácidos que forman anhidrido, que forman los ácidos oxáceos, ¿ya? Entonces, esto es para repasar un poquito cómo vamos estudiando los compuestos. Hoy vamos a ver estos dos, ¿ya? La próxima clase vamos a ver este de acá y estos de acá, los hidruros, ¿no? Los hidruros son formados por hidrógenos más un metal o un no metal, ¿no? Puede ser el caso, ¿ya? Entonces, eso ya vamos a ver en las siguientes clases. Entonces, luego ya veremos los ácidos, ¿no? Y finalmente las sales, ¿ya? Entonces, vamos a empezar hoy con los óxidos. ¿Cómo se forman los óxidos? ¿Qué son los óxidos? ¿Qué propiedades van a presentar, ¿no? Para poder estudiarlos. Vamos a ver eso ahora, entonces. Pero antes, verdad. Antes de entrar al tema de los óxidos, vamos a denotar tres tipos de nomenclatura que son los que vamos a utilizar, ¿ya? Vamos a volver a esto luego, pero para especificar un poquito, para llamar o denominar a los nombres, utilizamos la nomenclatura. Y esta nomenclatura es de tres tipos, de acuerdo a cada sistema. Puede ser nomenclatura tradicional, basada en el sistema tradicional o clásico, que tiene que ver con el uso de prefijos y sufijos que están aquí en esta tablita de la derecha, pueden ver, y que ahorita vamos a explicar. También tenemos la nomenclatura stock. La nomenclatura stock se utilizan los números romanos, ¿ya? El nombre de la función, el elemento y los números romanos. Y luego tenemos la nomenclatura sistemática, que va a utilizar prefijos más que nada. Prefijos en los compuestos, ¿ya? Entonces, luego vamos a volver a esto, no se preocupen, luego vamos a volver a esto. Vamos a ver entonces primero un poco de la función óxidos. A ver, los óxidos, ¿cómo se forman? Son compuestos binarios, como se menciona ahí, o sea, formados por dos elementos,
que serán ¿qué? Algún elemento más el oxígeno. Así de simple. Nada más. Un elemento más el oxígeno. Un elemento con un oxígeno y eso me va a dar un óxido. Nada más. Así de sencillo. Así va a ser la formulación. Tenemos el elemento. Ya sabemos que lo que está arribita es su estado de oxidación. ¿Ya? Por aquí va a estar el oxígeno, que siempre tiene estado de oxidación -2 en estos compuestos. Y al final, como les dije, por la regla del aspa, esta cantidad pasa a la parte de abajo y esta cantidad pasa a la parte de aquí, ¿no? Esas son cosas que ya hemos visto en la clase pasada, ¿ya? Bueno, los óxidos básicos entonces van a ser los formados por oxígenos, más los metales, ¿no? Cuando unimos el metal más un oxígeno, tenemos un óxido básico, ¿está? Su formulación, bueno, va a ser así, ¿no? El estado de oxidación del metal más el estado de oxidación del oxígeno, que es -2. Ya sabemos que esta suma, para que sea un átomo neutro o una molécula neutra, esta suma me tiene que dar 0, ya hemos visto, ¿ya? Entonces eso vamos a tomarlo en cuenta. Y en el caso de los óxidos ácidos o anhídridos también se les llama, van a estar formados por no metales más un oxígeno, ¿no? Son los óxidos no metálicos. Oxígeno más no metal, anhídrido, ¿ya? Entonces, estos van a ser formados de esta manera, ¿no? Aquí es NM, ¿ya? De no metal, se ha confundido ahí. No metal y oxígeno. Entonces, el oxígeno tiene -2, el no metal tiene un estado X. Ya saben, para que sea neutro, siempre tiene que ser todo igual, esa suma de los estados de oxidación tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Muy bien. Continuamos entonces, ya tenemos ahí los conceptos básicos de óxido. Entonces, ahora sí vamos a introducirnos a la nomenclatura de los óxidos. La nomenclatura es la forma de llamarlos. Entonces, a ver, si yo quiero nombrar un óxido, por ejemplo, aquí tengo hierro más oxígeno, ya sabemos que el hierro, pues el hierro es un metal, ¿ya? Y bueno, el oxígeno es parte de la fórmula. Entonces, ¿cómo lo denominamos? F2O2. Ya. Sabemos lo siguiente. El hierro va a presentar cierto estado de oxidación. Ay, verdad, nos olvidamos de tomar la asistencia. Justo ahorita están queriendo entrar más. Ya vamos a tomar la asistencia ahorita antes de que entren. A ver, en la asistencia está Eduardo, Mar, Sebastián y Nicolás. Ya, muy bien, los 4. Muy bien, tiene sus puntos ahí. Eduardo, Sebastián, Omar y Nicolás. Ya, entonces estábamos aquí. Dijimos que en los ejemplos de la nomenclatura tenemos aquí el hierro. Ya sabemos que el hierro es un metal o un no metal. A ver, ¿quién puede decir si es un metal o un no metal? Hay que revisar nuestra tablita. ¿No metal? ¿Seguro? Seguro. Sí, creo. Sí. Ya, hay que recordar eso, ¿ya? Hay que recordar eso. A ver, vamos a ver si podemos abrir aquí la tabla. ¿Tienen su tabla periódica a la mano? Siempre es bueno que tengan su tablita. Ya, que no se olviden su tablita. Siempre deben tenerla a la mano. Ya, vamos a ver si se puede abrir. Ya. Mientras va cargando la tabla, hay que recordar que en nuestra tabla periódica, los no metales, los metales son la mayoría, digamos, los que ocupan la mayoría del espacio de toda la tabla periódica, ¿ya? Entonces, nuestra tabla periódica la podemos como que partir en dos partes, ¿no? Por una parte los metales, por otra parte los no metales, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a abrirla. Vamos a ver si se puede visualizar. A ver, me está demorando en cargar. Ahora se puede visualizar aquí. No, me sigue cargando todavía.
A ver, vamos a ver. Lo pueden visualizar. A ver, ¿lo pueden visualizar? ¿Se visualiza? Ahí tenemos la tabla. ¿Se ve? Sí, sí Sí se ve. Ya, muy bien. Entonces, nuestra tabla periódica la podemos separar así. Si se dan cuenta, todo lo de naranja, ¿ya? Lo de naranja y amarillo, ¿ya? Y verde incluso, ¿ya? Pero verde clarito, verde clarito. Este verde de aquí de la derecha no. El verde clarito, ¿ya? Todo lo que está de naranja, amarillo y verde bien clarito, todos esos son los metales. Nos damos cuenta que es casi la mayor parte de la tabla, ¿no? Aquí tenemos, bueno, la mayoría de elementos, los elementos del grupo 1A, 1 y 2A, litio, sodio, calcio, potasio, estroncio, bario, ¿ya? Todos esos. Luego tenemos por acá el hierro, el manganeso, el cromo, vanadio, titanio, níquel, cobre, ¿no? Níquel, cobre, zinc, cobalto. Todos estos son metales, ¿ya? Hasta el aluminio incluso, ¿no? Aluminio, galio, indio, ¿ya? Solo a partir de esta escalerita, si se dan cuenta es como una escalerita, ¿no? Boro, silicio, arsénico, ¿no? Telurio, polonio, ya, esos de ahí ya entran en el grupo de los no metales, ¿ya? Se hace como una escalera. ¿Ya? Esos que están en verde, los que están en morado y los que están en fucsia, ¿no? Todos esos de ahí, que están en esos colores, ya evidentemente no son metales, y los que están en celeste, ya, pues los gases nobles, ¿no? Los gases nobles. Tampoco son metales, ¿ya? Entonces, ahí vamos viendo cómo está conformada la tabla, ¿ya? Entonces, eso nos va a permitir utilizar otra cosa también que son los valores de oxidación. ¿Ya? Primero, nos fijamos si son metales o no para definir si son óxidos. Óxidos básicos o óxidos ácidos, ¿no? Anhidridos o anhídridos. ¿Ya? En el caso del hierro, tenemos que es un óxido. Entonces, vamos a ver ahora otra cosa que son los estados de oxidación. Nos vamos al hierro, ¿ya? Y vamos a encontrar que el hierro trabaja, bueno, con varios estados de oxidación, ¿no? Pero específicamente con dos principales, que es el +2 y el +3, ¿ya? Entonces, según esta nomenclatura, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Me voy a fijar en cuántos de estados de oxidación tiene, ¿ya? Esto también va a ser un dato, en la mayoría de ejercicios me van a dar como dato. Y si tiene 2 estados de oxidación, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a esta tablita que habíamos visto anteriormente. Fíjense, aquí. Para la nomenclatura clásica, si tiene 2 estados de oxidación, fue muy atrás. Si tiene 2 estados de oxidación, aquí me dice la tabla, número de estado de oxidación, ¿no? Si tiene 2, voy a organizarlos así. Arriba pongo el menor, que será, por ejemplo, +2, y abajo pongo el menor, que será +3. ¿No? Acá va a ser +2, aquí va a ser +3. Entonces, cuando yo utilice el +2, mi sufijo en la parte final vendrá a ser oso. Pero cuando utilice el +3, mi sufijo será ico. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que en el caso del hierro aquí, si me voy, me doy cuenta que estoy utilizando 2, arriba +2 y abajo +3. Entonces arriba, como es +2, voy a utilizar la terminación o el sufijo os. Y voy a utilizar también una raíz del elemento, que esta raíz va a ser fer. ¿Ya? Del hierro, su raíz de la nomenclatura va a ser fer. Entonces, fer y le agrego el sufijo oso, ferroso. ¿Ya? Y si utilizo el +3, que es el mayor, voy a utilizar el otro. Fer y la otra terminación, ico, férrico. ¿Ya? Entonces ahí tengo las dos nomenclaturas de acuerdo al estado de oxidación que esté utilizando. Y este va a ser un dato, como les digo, en la mayoría de ejercicios me van a dar cuál es el estado de oxidación de cada uno. O si no, puedo hallarlo también. Yo voy a poder hallarlo. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos la nomenclatura stock. La nomenclatura stock es un poco más fácil, porque si nos vamos a la tablita, lo único que tenemos que hacer es agregar los números romanos. Ahí están. Ponemos la función química, el elemento y el estado de oxidación en números romanos. Entonces ya no necesito yo ponerle un nombre especial o un nombre raro, sino de frente
poner en números romanos cuánto vale. Por eso es que aquí, como era el más 2, su estado de oxidación, le pusimos óxido de hierro 2, nada más. Y en el caso de aquí, que era 3, le pusimos óxido de hierro 3, nada más. ¿Se dan cuenta? Sencillísimo. ¿Ya? Finalmente, la nomenclatura UPAC. ¿Cómo va a ser la nomenclatura UPAC? En el caso de la nomenclatura UPAC, lo que vamos a agregar son prefijos. ¿Pero en base a qué? ¿Al estado de oxidación? No. En base al número de átomos de cada elemento. Si se dan cuenta, aquí el hierro tiene 1 y el oxígeno tiene 1, ¿no? Cada uno tiene 1 porque no hay números, se supone que es 1. Entonces, ¿le agregamos qué prefijo? Ya tenemos que ir a la tablita y ver los prefijos. Son prefijos que se utilizan generalmente en las cantidades, ¿no? Ahí está. Si es 1, mono. Si es 2, di. Si es 3, tri. Si es 4, tetra. Si es 5, penta. Si es 6, hexa, hepta, octa, nona, deca y así sucesivamente. ¿Ya? Usualmente son pequeños, así que no vamos a utilizar muchos. Aquí entonces es 1 y aquí también es 1. Y entonces será monóxido de hierro. En el caso del hierro no se le pone monohierro, ¿no? Si es un hierro solamente se le pone hierro, ¿verdad? Monóxido de hierro. Ya está. Y en el caso de aquí, por ejemplo, que es 2 y 3, aquí tengo 2 y aquí tengo 3. Y entonces aquí sí va a ser primero el óxido. Como es 3, trióxido de di como es 2, di-hierro, ¿no? Trióxido de di-hierro, porque es 3 y 2. ¿Sí? Nada más, eso es todo lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Y así vamos a estar aplicando la nomenclatura en cada uno de los componentes. Ahora tenemos aquí por óxidos ácidos o anhídridos, ¿no? Aquí, por ejemplo, es el azufre, ¿no? El azufre sabemos que se encuentra en el grupo de los... A ver, ¿dónde está? El azufre está en el grupo de los no metales, aquí a la derecha. Entonces aquí, por eso se le considera allí. Está. Entonces, vamos a tener que el azufre trabaja con estados de oxidación 2, 4 y 6. Entonces, como trabaja con 3 estados de oxidación, mi tablita me va a indicar lo siguiente. Como son 3, los tengo que ordenar así. El más 2 va a entrar aquí, ¿no? En esta categoría. El más 2 va a tener este nombre. Prefijo hipo y sufijo oso. El más 4 va a tener este nombre, el sufijo oso. Y el más 6 va a tener este nombre, el sufijo ico. ¿Ya? Fíjense que como son 3, solamente aplican estas tres terminaciones. Si fueran 4, aplicaría estas de acá, ¿no? Estos cuatro nombres. ¿Ya? Pero como son 3, solo va a ser eso. Entonces el primero tiene hipo oso, el segundo oso y el tercero ico, el mayor. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo 2, 4, 6, 2, 4, 6. Por eso es que el primero es hiposulfuroso. Este sulfur es la raíz del término que se utiliza para el azufre. ¿Ya? Esas raíces ya son conocidas, por eso ustedes tienen que familiarizarse con esas raíces para saber cómo aplicarlas, ¿no? Y acá tengo el prefijo hipo y el sufijo oso. Para el siguiente caso, el intermedio, le agrego el sulfur y solamente le agrego el sufijo oso. Y el último, sulfur, y le agrego el ico, ¿no? Sulfúrico. Ya está. Ese es para la nomenclatura clásica. La nomenclatura stock solamente le agrego en números romanos, ¿no? Estado de oxidación 2, óxido de azufre 2. Estado de oxidación 4, óxido de azufre 4. Estado de oxidación 6, óxido de azufre 6. Y para la UPAC, la nomenclatura UPAC es más fácil, como ustedes ya saben, ¿no? Solamente me fijo en la cantidad de átomos, 1 y 1. Ya, monóxido de azufre. Aquí es 2 y 1. Dióxido de azufre, ¿no? Dióxido de azufre porque solo hay uno. Y el último, 3. Trióxido de azufre. Nada, ¿ya? Vamos a ver en los ejercicios con más detalle esta aplicación, ¿ya? La 1 me dice, nombre el siguiente compuesto según la nomenclatura UPAC. La UPAC es la que utiliza los prefijos. Ya, pues facilito. Entonces me fijo, ¿cuántos oxígenos hay? 3. ¿Cuál es el prefijo del 3? A ver, ¿quién me dice cuál es el prefijo del 3? Recuerden que en la nomenclatura UPAC se pone el compuesto, ¿no? O la función más el elemento más
el estado de oxidación con números romanos, ¿no? Números romanos. Ya está. Entonces será óxido, ¿cómo es? No, perdón, me estoy confundiendo. Esto es la stop. Claro, hay que recordar ahí que la UPAC es la que utilizaba los prefijos. La UPAC es la que utilizaba los prefijos. ¿Cuál es el prefijo del 3? A ver. Me dice el prefijo del 3. Prefijo más función más prefijo más elemento, ¿no? El prefijo del 3, tri, ¿no? Entonces ya está sencillito, tri. El prefijo de la función, o el nombre de la función, aquí es un óxido, porque el óxido es un metal. Trióxido. Prefijo del elemento, en este caso, tiene 2 nada más, entonces será di. Y el elemento, hierro, ¿no? Ya está. Entonces ahí salió, ¿no? Trióxido de hierro. Entonces el nombre final será trióxido de hierro. Nada más, esa es la respuesta. ¿Ya? No es cosa del otro mundo. A ver, la 2. Indica la relación correcta con respecto a los siguientes compuestos. Fíjense que acá me están dando los estados de oxidación del yodo. Esta letra I significa yodo, ¿no? 1, 3, 5, 7. Entonces, a ver, tenemos que organizar primero estos estados de oxidación con respecto a la tablita, ¿no? Aquí tengo 4 estados de oxidación. Si tengo 4 estados de oxidación, voy a utilizar la tablita. A ver, vamos a regresar. Voy a utilizar la tabla según la última categoría. Esta de acá, fíjense. Aquí tengo 4. El menor va a ser hipooso, el intermedio va a ser oso, el otro intermedio va a ser ico, y el mayor per ico. Hipooso, oso, ico, per ico. ¿Ya? Entonces vamos a ordenarlo así. Entonces vamos a hacer la tabla primero. Hacer la tabla así más o menos, ¿no? Vamos a organizar los nombres según los estados de oxidación, ¿no? Estado de oxidación, aquí tienen que haber 4. Y la nomenclatura a la derecha. Ya. A ver, vamos a pedir participación aquí para que nos apoyen con los datos. A ver. Le toca a Danuska. Saliste sorteada, Danuska. ¿Estás ahí, Danuska? ¿Estás ahí? Estás almorzando de repente. Sí. Ya, muy bien. A ver, Danuska. Nos vas a ayudar con los estados de oxidación. ¿Ya? ¿Cuál es el menor estado de oxidación que nos están dando? Ahí en el dato. Estado de oxidación del yodo. ¿Cuál es el menor? Claro, 1, ¿no? Más 1, muy bien. Entonces, el más 1 tenía un prefijo de... Perdón, nomenclatura. Recuerda que primero es el prefijo, luego es la raíz y luego es el sufijo, ¿no? ¿Cuál era el prefijo del menor valor? Monóxido. ¿No? Ojo, estamos en esta tablita. Mira, vamos a regresar. Para que veas, estamos en esta tabla de acá, la de arriba. Cuando tenemos 4 estados de oxidación, ¿ya? Para la nomenclatura clásica, el menor tiene prefijo hipo y sufijo oso. ¿Ya? Primero, ese es el primero. Luego viene oso, luego ico y finalmente per ico. ¿Ya? Ese es cuando tenemos 4 estados de oxidación.
Acá justo tenemos 4 estados de oxidación, entonces necesitamos usar esos datos. Entonces aquí era, ¿cuál era el prefijo? Hipo. Así es, hipo. Si me están hablando de yodo, su raíz, ¿cuál será? Bueno, ¿Yódico? ¿Yodoso? claro, como su nombre, ¿no? Yod. Yodo, le quitamos la O, entonces yod será su raíz, ¿ya? Entonces acá va a ser prefijo hipo más raíz yod, y sufijo será oso, ¿no? Claro, esa es en la primera. Ya está. Entonces vamos a poner por ahí. Ya más o menos nos damos una idea, pues, ¿no? Va a ser yodoso, hipoyodoso. Ahí nos damos una idea. Nos falta agregar todavía el compuesto, ¿no? Si me están diciendo que es es yodo, ahorita vamos a ver si es un óxido o si es un anhidrio. Ya, ese es el primero, hipoyodoso. En el segundo es más 3, ¿no? Ya está. ¿Cuál era el sufijo ahí? Prefijo no hay, ¿no? Entonces tendríamos la raíz ¿Ico? y el sufijo. El ico se utiliza para los mayores. Todavía no estamos en los mayores, estamos en los menores, entonces va a ser el oso, ¿ya? El oso, nada más. Yodoso. Entonces acá va a ser yodoso nada más. En el siguiente, que es más 5, ahí sí, ¿no? Ahí sí ya estamos entrando en los mayores. Tanto para el más 5 como para el más 7. Ya vamos a utilizar los mayores, ¿no? Aquí sí ya entraría el ico. Acá me salió choca la línea. Para el 5 sí sería el sufijo ico. Y si le ponemos ico, sería yod más ico, yódico, ¿no? Y para el último, ¿cuál era para el último, Danuska? ¿Te acuerdas? El prefijo. Terminaba en ico también, ¿no? Pero ¿cuál era el prefijo? ¿Te acuerdas? No, no me acuerdo. Per, Ah, perico. claro, per ico. Per, y al final era ico, nada más. ¿Ya? Así es. ¿Ya? Esas son las terminaciones cuando tenemos 4 estados de oxidación, como es este caso. Cuando tenemos 4 estados de oxidación, tenemos que agregar todos esos nombres. ¿Ya? Muy bien, entonces esos van a ser los valores correctos. Ahora tenemos que comparar con lo que está arriba. Como el yodo es un no metal, entonces por eso se le considera anhídrido. ¿Ya? Anhídrido. ¿Ya? En todos entonces los nombres le vamos a agregar eso también. Anhídrido hipoyodoso, anhídrido yodoso, anhídrido yódico y al final anhídrido periódico. ¿Ya? Ahora, ¿cuál será correcto? Me dicen, ¿no? Bueno, si comparamos arriba con abajo, tenemos que ver ahora en cuál utilizaron el estado de oxidación que estamos señalando, ¿no? Recordemos que aquí, cuando tenemos las cantidades, el 2 y aquí tenemos 1, ¿no? Estas cantidades han venido dadas por la regla del aspa. La regla del aspa que me dice que este numerito debió estar aquí arriba, ¿no? Arriba del otro. Y este debió estar arriba del otro. Eso significa que aquí el estado de oxidación del yodo tuvo que ser más 1, ¿no? Para que ese 1 luego pase abajo del oxígeno. Y el del oxígeno siempre es menos 2, que pasó al yodo, ¿no? Entonces aquí su estado de oxidación fue más 1. Fue más 1 y se llamó hiperiódico. ¿Estaría correcto? Más 1 hipoyodoso. No. No estaría correcto, ¿no? Porque su nombre debió ser hipoyodoso. Entonces este de aquí está mal. Siguiente. En el caso del siguiente, si hacemos el análisis nos damos cuenta de que aquí era 7 y 2. Entonces, antes de realizar el nombre,
el yodo, vamos a ponerlo por acá, el yodo tuvo que tener 7, más 7, y el oxígeno menos 2, ¿no? Como siempre. Su estado de oxidación era 7. Si fue 7, debió llamarse periódico, pero se llamó solamente yódico. Entonces, también está mal, ¿no? Debió llamarse periódico, también está mal. Vamos a ver el siguiente. El siguiente es anhídrido yodoso. Aquí también hacemos el aspa, y aquí el I tuvo que tener primero más 3, ¿no? Más 3 antes de pasar a y el O menos 2, como siempre. Aquí su estado fue más 3. Si fue más 3, tuvo que llamarse yodoso. ¿Y aquí cómo se llamó? Yodoso, efectivamente. Entonces, este es el que está bien, ¿no? Este sí está bien porque cumple con las reglas, ¿no? Su estado de oxidación del yodo fue más 3 y se llamó yodoso, tal como está en la tablita, ¿no? Si comparamos los demás, aquí su estado de oxidación tuvo que ser el 1 también, ¿no? Porque aquí no tiene valor, entonces el I tuvo que tener más 1 y el oxígeno, como siempre, menos 2. El oxígeno menos 2. Y si tenía 1, aquí es 1, debió llamarse hipoyodoso. Y sí se llamó hipoyodoso como está acá. Entonces también está bien. Ahí tenemos la otra relación correcta. Finalmente, el periódico, aquí vamos a ver, para que se llame periódico tuvo que haber tenido estado de oxidación 7. Pero si hacemos la regla del aspa, nos damos cuenta que aquí el yodo tuvo 5, ¿no? El yodo aquí tuvo más 5 y el oxígeno menos 2. Entonces aquí no se cumplió la nomenclatura correcta. Está mal, ¿ya? Entonces las respuestas correctas serán la 3 y la 4, ¿ya? Muy bien, vamos a ver si hacemos un par de ejemplitos más antes de concluir, ¿ya? Esto lo vamos a ver luego en el repaso, también no se preocupe. A ver, determina la atomicidad del anhídrido hipocloroso y del anhídrido clórico si el cloro presenta los siguientes estados de oxidación. Igual tenemos que hacer la tablita, pero ya podemos sacarlo un poco más rápidamente, ¿no? Sabemos que estos dos se aplican a los menores, a estos dos que son los menores, siempre se va a aplicar el sufijo oso, ¿ya? O sea, siempre van a terminar en oso, ¿ya? En cambio, los mayores, que están aquí a la derecha, el 5 y el 7, los mayores siempre van a terminar en ico, ¿ya? Ahí podemos darnos una idea, ¿ya? Ahora, de los menores se dividen en dos, ¿no? El que es más menor, o el más chico, termina, o perdón dicho, empieza con hipo, ¿no? Hipo oso. Y el más mayor, el más grande, va a terminar con, o va a empezar con per, y va a terminar con ico, ¿ya? Igual podemos hacer la tablita, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo rápido. Me están pidiendo a mí el ácido hipocloroso y el anhídrido clórico. Entonces, ponemos por acá. Vamos a dividirlo en 4 de frente. Hacemos ahí la división de los 4 y ponemos a un lado los estados de oxidación y al otro lado los nombres, ¿no? Estado de oxidación aquí va a ser más 1. Más 3. 5. Más 7. Ya está. Entonces, a los menores terminan en oso. Será entonces el primero anhídrido. No, vamos a poner. Como termina en oso y es el menor de todos, este va a empezar con hipo. Hipo más la raíz del cloro, que será cloro. Hipoclor oso. Ya, ese va a ser su nombre, anhídrido hipocloroso. El otro es anhídrido. Como ya puse el hipo, ya no le pongo ¿no? Solamente cloroso. Luego el otro será anhídrido clórico, ¿no? Termina en ico, porque ya es uno de los mayores. Y el último, que es el mayor de todos, será anhídrido perclórico. ¿Ya? Perclórico. Esto es, ojo, utilizando a nomenclatura clásica, ¿ya? Entonces, me piden a mí el anhídrido hipocloroso. Hipocloroso va a ser este de aquí,
Y el clórico va a ser este de aquí. Quiere decir que los estados de oxidación que estamos usando serán el +1 y el +5. Entonces, ¿cuál será la fórmula? Pues calculamos la fórmula. Si el cloro tiene estado de oxidación +1, quiere decir que va a ser así. Cloro +1 y oxígeno -2. Hacemos el aspa y vamos a obtener como resultado cloro 2, oxígeno 1, ¿no? Pero ese 1 no se pone. Entonces, su atomicidad, la atomicidad es la suma de los átomos. Aquí hay 2 átomos de este y un átomo de este. 2 más 1 será 3, ¿no? Su atomicidad, vamos a ponerla, ¿no? Atomicidad será 3. Sumando 2 más 1, 3, ¿no? En el caso del clórico, anhídrido clórico. En el caso del anhídrido clórico, el cloro va a tener este estado de oxidación +5. +5. Y el oxígeno va a tener -2. Entonces, haciendo el aspa, tenemos que la fórmula será cloro 2, oxígeno 5, ¿no? Porque este 5 pasa al oxígeno. Y ahí su atomicidad será ¿cuánto? Sumando atomicidad 2 más 5 será 7, ¿no? Entonces ahí tengo el valor de la atomicidad de cada uno. El primero es 3, el segundo será 7. ¿No? Muy bien, chicos. A ver, para el último también tenemos que ver la mayor cantidad de átomos por molécula. A ver, haciéndolo así rapidito. Óxido perclórico. Ya, es parecido al anterior en realidad, ¿no? Pero tenemos que analizar el estado de oxidación de cada uno, ¿ya? Y acá tenemos varios elementos, perclórico, hipobromoso, nítrico, brómico, clórico. Bueno, este lo vamos a hacer en el repaso, ¿ya? Porque ya nos quedamos sin tiempo. Y bueno, como está en semana de exámenes también, queremos introducir conceptos sencillos nada más en este primer tema, ¿ya? Muy bien, vamos a quedarnos aquí entonces, 4 lo dejamos pendiente para el repaso, ya lo veremos en esa clase, ¿ya? No se preocupen. Muy bien, pues chicos.